Buenos días a todos, bienvenidos al webinar ¿Qué hay detrás de una salida de producción? Manejo de cambios y versiones. Vamos a dar unos minutos para que se terminen de unir todas las personas para poder iniciar. Bien, vamos a dar inicio a nuestro webinar ¿Qué hay detrás de una salida de producción, manejo de cambios y versiones? Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en esta nueva edición de estos webinars que estamos realizando en BSCI. Antes de dar inicio al mismo, quiero comentarles un poco sobre quién es BSCI para que puedan conocernos un poco más. Nosotros somos una empresa que tiene 20 años de experiencia en el mercado. Tenemos oficinas en Guatemala y en El Salvador y trabajamos en toda la región centroamericana. Somos una empresa que busca constantemente la excelencia a través de soluciones tecnológicas que promuevan la transformación digital con el apoyo de herramientas, procesos y personas integradas para brindar servicios que generen valor. BSCI, su eslogan es mejor calidad en software, mejores negocios, y lo creemos de manera fehaciente porque lo hemos vivido y lo hemos comprobado con cada uno de nuestros clientes. En BSCI tenemos un portafolio de servicios y productos especializados y se los voy a comentar rápidamente. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre alguna de estas verticales, por favor se pueden comunicar directamente con nosotros al correo servicios@bsci.net.gt. Tenemos 4 verticales clave. La primera es DevOps, donde podemos apoyarlos de inicio a fin en la implementación de servicios de consultoría DevOps, pasando por áreas de proceso como gestión de calidad de pruebas del software, control de cambios y versiones y análisis de requerimientos, y de forma transversal implementando herramientas que ayuden a automatizar este tipo de procesos y a mejorar la productividad
brindándonos métricas para poder controlar todos nuestros procesos. La siguiente vertical que nosotros estamos manejando es Security, donde nos hemos enfocado en 3 aristas específicamente. Sin embargo, el tema de seguridad es bastante amplio, así que también podemos ahondar de manera amplia en esta rama y nos enfocamos mucho en todo lo que son pruebas de vulnerabilidad, administración de identidades, datos y aplicaciones y todos los servicios que están relacionados a la implementación de herramientas para gestionar backups y disaster recovery. También tenemos la vertical de ITOM, en la cual podemos apoyarles a través de la implementación de herramientas para todo lo que es gestión de mesa de ayuda, implementación de soluciones de RPA para automatizar procesos del negocio, una suite de monitoreo de infraestructura y también una suite de monitoreo de experiencia de usuario. La cuarta vertical que nosotros estamos manejando en PSCI es Happy Talent, donde vemos todo lo que es el talento humano y aquí ponemos a disposición servicios de outsourcing para equipos de tecnología. También les podemos brindar servicios de reclutamiento de plazas específicamente del área de tecnología y también tenemos una división donde apoyamos a través de entrenamientos orientados a todo lo que son las mejores prácticas para el desarrollo de software. Bien, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro expositor. Él es el ingeniero David Blanco, quien es fundador de BSCI. Él se inició como especialista en administración, diseño e implementación de bases de datos para sistemas de información de diferentes áreas. Y ha impartido consultorías en áreas estratégicas, ayudando en temas de afinamiento de aplicaciones desarrolladas en Oracle y como consultor en la implementación de metodología unificada de desarrollo de software. Ha participado en proyectos estratégicos con diferentes clientes como de la región, como lo es Banco Ficosa, Banco Agrícola, Banco Salvadoreño, Banco Central de Costa Rica, Banco Citibank, y para mí es un placer poder dejarlos con él para poder platicar acerca de manejo de cambios y versiones. Bienvenido, David. La audiencia es para usted. No lo estamos escuchando, su micrófono está en mute. Gracias. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa pueden ahí comentarlo ahí déjenme cambiar. Acá estamos. Ahora sí. Podemos, ¿cómo se llama? Pueden escribir cualquier pregunta. Dulce va a estar vigilando sobre las preguntas que hagan y con mucho gusto ahí vamos a irlas respondiendo. ¿Ok? Hablemos un poquito de esto. El título del webinar es ¿qué hay detrás de una salida de producción? Realmente mucho la gente no se imagina todo lo que se debe organizar, planificar y armar para pasar de diferentes estados hasta que una solicitud o un requerimiento ya termina convirtiéndose en una versión específica de un sistema y cómo se libera esto a los ambientes de producción, ¿sí? Entonces, vamos a platicar un poquito de qué se trata un poquito el tema de lo que es control de cambios y versiones. A esta práctica nosotros le llamamos administración de la configuración del software, ¿sí? Y básicamente, como vamos a ver por acá, ¿sí? Como vamos a ver por acá, la parte de la solicitud de cambio, nosotros la vamos a ejemplificar como un cubo. Así lo vemos acá, como esta parte de acá. Todo el tema de administración de la configuración empieza por un ciclo de vida que se va a manejar para todo lo que son las solicitudes de cambio. Ya vamos a ver un poquito de qué se tratan cada una de estas partes, pero
entra una solicitud de cambio que pasa por diferentes estados y todos durante diferentes estados se comienzan a modificar o a crear objetos que en algún punto van a terminar de ser una versión ejecutable que se tiene que pasar a un ambiente de producción. Mientras todo esto sucede, la idea es que haya un área o algo que se encargue de estar midiendo cómo va funcionando todo nuestro modelo de cambios y nuestro modelo de versiones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos un sistema de administración de la configuración del software? Primero, para saber quién está haciendo qué, cuándo y cómo y por qué. Realmente, por ejemplo, muchas veces uno quiere estar claro de que cuando se hace una modificación al software es porque alguien lo solicitó y quién fue el que lo resolvió y quién fue la persona que lo probó y cómo se llama y cómo llegó esto a los ambientes de producción. Entonces, realmente, como mencionamos, uno es una herramienta de control, ¿sí? Otra es porque necesitamos saber cómo va a evolucionar la cantidad de cambios hacia mis aplicaciones y tratarlo de hacer de una manera ordenada para que estos cambios o estas mejoras que se van haciendo al software se vayan haciendo de una manera planificada y ordenada, ¿sí? Ahí vamos a ver que vamos a tener que manejar múltiples releases o múltiples salidas a producción, si lo vemos así. Y la idea es que mantengamos al mínimo la cantidad de errores, ¿sí? Otra parte bien importante es que la gente de pruebas, la gente que nos valida que el software funciona bien, tenga certeza de qué versión está probando, de cómo va a liberar o que ellos van a ser responsables de decir y de avalar qué es lo que se va a liberar a producción y qué es lo que no se puede liberar a producción, ¿sí? Y sobre todo mejorar la comunicación entre los equipos, ¿ok? Vamos a ver que aunque sean equipos de personas pequeñas o grandes, vamos a ver que hay mucho tema en donde tenemos que manejar la mejor comunicación con todos. Ok, entonces, un buen sistema de administración de la configuración del software decimos que tiene que ser seguro, estable, controlado, auditable. Seguro porque no puedo darme el lujo de estar perdiendo información. Cuando nosotros hablamos de equipos de desarrollo de software, estamos hablando de de que el bien más importante en un departamento de desarrollo de software es el software, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser seguro porque no se puede estar perdiendo el trabajo de las personas que están haciendo modificaciones al software. Estable porque, que yo tengo que garantizar que la forma de trabajar y un proceso de trabajar, estándar y y sobre todo que se logre ir adaptando a ciertos cambios, pero también de una manera ordenada. Controlado y auditable, pues, en donde todo proceso y o sea, yo no puedo pretender de tener un proceso si no sé cómo medirlo y cómo revisar que funciona bien, ¿sí? Y la otra es historia de recuperación de versiones anteriores. En este caso, nosotros siempre mencionamos, esto es como una especie de máquina de tiempo, y que nosotros en algún punto pues tenemos que estar claros de que si queremos regresar a un punto del tiempo, pues que vamos a regresar a ese punto del tiempo en donde todo era consistente con respecto a lo que estaba funcionando en esa fecha específica. No vaya a ser que regrese una versión X del software, pero con funcionalidad de otros sistemas que van versiones más arriba y no se pegan con la versión de la aplicación que yo estoy liberando en este momento. Entonces, tiene que ser bien consistente la forma en cómo nosotros en algún punto podemos regresar en el tiempo, ¿sí? ¿Qué implica? Administrar espacios de trabajo seguros. O sea, vamos a ver que mucho del enfoque acá es crear áreas de trabajo o lugares en donde la gente va a estar tranquila de que su trabajo no se va a perder. Manejar las versiones del software. Vamos a ver, administrar las construcciones. Esto es un término bien interesante porque a las finales, por ejemplo, si yo quiero saber qué funcionalidad va en un ejecutable, es un poco complicado de responderlo porque en el ejecutable como tal
Es un archivo binario que yo no puedo saber cuál es el contenido de lo que hay ahí adentro. Entonces, hay maneras de saber realmente cómo un ejecutable yo puedo garantizar que lleva la funcionalidad que yo estoy diciendo que va a liberar, ¿sí? Y la otra es controlar el proceso. Básicamente, estar alineados a un proceso. Entonces, primero empecemos ¿a qué le llamamos solicitud de cambios? Pueden haber errores, mejoras o nueva funcionalidad que nosotros vamos a estar implementando en una aplicación. Entonces, ya sean por errores, por temas de diseño, por comportamientos inconsistentes o cosas que se necesiten mejorar, gaps que no se cumplieron, expectativas que no se llenaron, cosas que no se terminaron de hacer, ¿sí? Y características nuevas que van a ser cosas que no tenía el software y que hay que agregarlas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? A esto nosotros le vamos a llamar solicitudes de cambio, ¿sí? ¿Cómo se llama? Aquí vamos a ver que las solicitudes, todo lo que es solicitudes de cambio, que es esta parte que nosotros estamos viendo acá, se relaciona con casi todo. Se relaciona con todo lo que tiene que ver con la parte de especificación de requerimientos, temas que tienen que ver con análisis, temas que tienen que ver con implementación o desarrollo, la parte de control de calidad, el tema de control de versiones, ¿sí? Entonces, el tema de control de cambios realmente se relaciona con cada área del proceso de desarrollo como tal, ¿sí? Entonces, y todas en general se interactúan con las otras. Entonces, es un tema delicado porque, por ejemplo, hay veces que nosotros nos preguntamos qué cosas necesitamos meter a temas de versiones. Y yo puedo meter a un tema, al manejo de versiones, por ejemplo, y manejo de los cambios, a documentos de requerimientos, a, ¿cómo se llama? Scripts de prueba, manuales de usuario, programas que, ¿cómo se llama? Necesito modificar. Todo esto va a formar parte del mismo ejecutable que yo tengo que liberar a producción, ¿ok? Algunos beneficios de hacer seguimiento de los cambios, ¿ok? Mucho acá tal vez, ¿cómo se llama? Uno es que nosotros vamos a administrar de manera apropiada todo lo que entra a la carga, a la cola de trabajo, ¿sí? Se van a priorizar y lo que se necesita resolver primero, pues eso nos vamos a enfocar más en eso. Tengo que estar bien claro de cuál es el estatus de cada una de las solicitudes y sobre todo evitar duplicar el esfuerzo. Muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de solicitudes de cambio, hay veces que entran muchas solicitudes que tienen que ver con el mismo problema. Entonces, ¿cómo se llama? Aunque sean escritas de diferente manera, consisten en ¿cómo se llama? En ejecutar las mismas tareas para esa solicitud de cambio. Por ejemplo, se cayó del sistema y no existe ¿cómo se llama? O no se está logrando, ¿cómo se llama? Que la gente se esté logueando a la aplicación. Entonces, ¿cómo se llama? Esto lo pueden entrar como por 20 formas de escribirlo, pero a las finales lo que yo trato de hacer es evitar duplicar esfuerzo y tratar de enfocarme solo en una y el resto de las mismas solicitudes que se generaron, pues marcarlas como duplicadas de la primera, ¿sí? Entonces, esa es una parte. Que tratemos de optimizar el trabajo en todos los niveles del equipo, o sea, tanto gente de pruebas como la parte de desarrollo, como la gente de requerimientos y todo esto. La idea es que todos estén bien claros de qué es lo que van a estar haciendo, dónde van a estar las actividades de lo que cada uno de ellos va a estar haciendo, ¿sí? Entonces eso, tenemos que estar bien claros de cuál es el nivel de participación de todos. Resolver problemas antes de que se conviertan en problemas más serios, ¿sí? O sea, si yo ya sé que por ahí va a haber un problema, pues tratemos de resolverlo antes de que eso se convierta en un inconveniente fuerte. Mantener el proceso de desarrollo en el camino correcto y la idea es que esto va a ser un mecanismo de mejora constante. Este es un ejemplo, si lo vemos así, esto es un ejemplo de un modelo que nosotros podemos armar de los estados que pudiera tener las diferentes solicitudes de cambio que van a entrar a la organización. Desde que se ingresa, se asigna, se planifica, se inicia el diseño, se hace la revisión del diseño, se empieza el desarrollo,
empieza el tema de las pruebas unitarias, la parte de la preparación del ambiente de pruebas, el tema de integración y pruebas de certificación con el usuario, y ahí pasamos por una cantidad de estados hasta que esto se finaliza. Esto nosotros tratamos de ir definiendo una cantidad de estados porque a lo que vamos es que vamos a estar poniendo puntos de control y vamos a medir cómo está evolucionando nuestro proceso durante todo ese ciclo de vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de medir, vamos a comenzar a meter indicadores y métricas que me digan dónde estoy parado en temas de productividad, por ejemplo, que la productividad me va a estar diciendo, por ejemplo, qué tan bien estoy cumpliendo con mi planificación, la calidad, por ejemplo, que me va a estar diciendo que con qué tantos defectos estoy liberando una solicitud, ¿sí? O un proyecto o una solicitud X. Entonces, todos estos indicadores y métricas me van a ir enfocados a que yo voy a ir midiendo diferentes aspectos que se deben ir generando durante este proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces es bien importante que sepamos que yo tengo que primero saber cuál va a ser mi proceso y cómo voy a medir mi proceso, ¿sí? ¿Ok? Esto, ¿cómo se llama? Esto hasta ahí es lo que nosotros manejamos en el tema de las solicitudes de cambio. Si se dan cuenta, toda la carga de trabajo que entra al departamento de tecnología entra como una solicitud de cambio, ya sea por error, mejoras o nueva funcionalidad que hay que implementar. Incluso no solamente en aspectos de desarrollo de software, puede ser a nivel de cualquier tema que tenga que manejarse dentro de tecnología. Por ejemplo, nosotros hemos implementado en algunos casos aspectos de control de cambios, incluso en ambientes en donde no necesariamente tienen que ver con desarrollo de software, ¿sí? Por ejemplo, en ambientes de infraestructura, en donde, por ejemplo, manejar un cambio a una arquitectura X implica de que yo voy a tener que ver cuáles son las versiones nuevas que hay para ese. Por ejemplo, voy a subir mi Oracle de la versión fulanita y tal a la versión fulanita, a otra versión un poquito más arriba, ¿ok? Pero para subir esa versión, yo primero tuve que haber pasado por un proceso en donde yo voy a certificar que todo esté bien para que finalmente yo suba esa versión en mis ambientes de producción, ¿sí? Entonces, todo esto se maneja igual como un proceso en donde yo tengo que hacer un análisis, un diseño, hacer un desarrollo, hacer las adecuaciones, hacer pruebas, y preparar todo hasta que esto se libera a producción. Casi que muchas de las cosas que nosotros hablamos en tecnología caen dentro de lo que debería ser ¿cómo se llama? Una solicitud de cambio. Y lo importante acá es que yo tengo que saber cómo voy a medirlas, ¿sí? Este tema de medirlas y poner métricas es un tema que se discute mucho. Y cuáles son los mejores indicadores y qué es lo que yo pudiera hacer para meter más controles. Aquí créanme que es un tema de, ¿cómo se llama?, en donde uno va evolucionando y va madurando con respecto a la forma en cómo uno quiere implementar software. La idea es empezar con suficiente o con pocos indicadores en donde yo no como decimos ahí en buen chapín, no nos machuquemos la cola, ¿verdad? Porque a lo mejor voy a poner indicadores y métricas que físicamente no voy a poder lograrlos o cumplirlos a lo que yo necesite. Entonces, tengo que ir evolucionando poco a poco y conforme voy madurando y como ya voy alcanzando los niveles que yo necesito en mis indicadores, entonces comienzo como decimos por ahí, a apretar la tuerca, ¿verdad? A meter más controles, a ser un poquito más fino en ciertos detalles, en ciertos controles que necesito llevar. Y entonces ya voy evolucionando y voy madurando en la forma de ir implementando mis métricas, ¿ok? Pero este es un proceso, entonces y poco a poco yo voy comenzando a meter más controles, ¿ok? Luego que estamos claros de que tenemos que tener un proceso de control de cambios, en donde van a haber muchas personas involucradas, van a haber diferentes actividades que tienen que ejecutar, vamos a hablar ahora un poquito de lo que corresponde a la parte de qué implica manejar versiones del software, ¿sí? Entonces, en este tema de manejar versiones, vamos a ver que van relacionadas con las solicitudes de cambio que me van a estar pidiendo. Por ponerles un ejemplo, aquí vamos a ver en esta gráfica
las solicitudes de cambio que van entrando, que es funcionalidad que yo tengo que ir incorporando a mis sistemas, ¿sí? Y cómo se llama, y cada una de estas van a tener una duración posiblemente corta, así como esta, o como esta otra que ya tiene una duración un poquito más larga. Y aquí, en este ejemplo, estamos poniendo de duraciones de días o de semanas. Pueden haber solicitudes de cambio de meses o de incluso de años, ¿sí? Pero ¿cómo se llama? Lo que yo tengo que estar claro es que cada vez que ingresa una solicitud, lo primero que vamos a hacer es saber en qué versión de software lo vamos a liberar. ¿Qué sucede normalmente? ¿Y cuál es y eso es lo que hemos encontrado muchas veces nosotros? Por ejemplo, hacemos liberaciones de software independientemente si llevamos solicitud, un control de versiones. Y por ejemplo, vamos acá y vamos a liberar esta solicitud de cambio y decimos, ok, ahorita ¿por qué versión vamos? Vamos por la versión 1.0. Va, entonces esta se va a llamar, esta que voy a liberar en la versión 1.1, ¿sí? O la 2.0. Pero ponemos el nombre de la versión cuando vamos a hacer la liberación del software, ¿sí? A los ambientes de producción. Y realmente el tema de manejo de versiones es un tema que se tiene que manejar de una manera planificada. De tal manera que desde el inicio de una solicitud que se va a empezar a trabajar, yo planifico en qué versión la voy a liberar, ¿sí? Entonces, cuando entra una solicitud de cambio, yo no puedo estar diciendo, ok, yo termino esta solicitud e inmediatamente libero, sino que lo que trato de hacer acá es de encapsular funcionalidad, y aquí ya ponemos un tema, por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, que vamos a decir que vamos a tener una cantidad de versiones y vamos a poner una versión por semana. Al finalizar el viernes vamos a liberar la versión 1.1 de la semana 1. El viernes de la semana 2, la versión 1.2. Y así nos vamos con cada semana, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a estar manejando versiones de una manera planificada, realmente lo que estamos tratando de hacer es esto, de encapsular funcionamiento en versiones específicas, ¿sí? Entonces, yo digo que la versión 1.1 va a contener las solicitudes 1, 2 y 3, la versión 1.2, y así nos vamos diciendo de cuál solicitud de cambio se van a incorporar en qué versión, ¿sí? Y entonces ya decimos que vamos a estar liberando versiones con incrementos de funcionalidad o con, ¿cómo se llama? O con correcciones de errores o con, qué sé yo, o con hacer algunas adecuaciones a lo que se estaba manejando anteriormente. Entonces, si nosotros hablamos de planificar la forma de liberar versiones, entonces decimos que el tema de control de versiones es un tema que me está ayudando a alinearme a la planificación que yo tengo con respecto a mis cronogramas. Entonces, es uno de los primeros paradigmas que nosotros cambiamos en la forma de cómo vemos el tema de control de versiones, porque la parte de control de versiones me ayuda a, ¿cómo se llama?, a cumplir con mis calendarios que nosotros vamos a estar definiendo, con respecto a la funcionalidad que se tiene que liberar en qué fecha, ¿sí? Cambiamos un poquito el paradigma. El otro paradigma que nosotros vamos a cambiar es la productividad. Un buen esquema de control de versiones me tiene que ayudar o me puede ayudar a mejorar la productividad de mis equipos de trabajo. Cuando hablamos de productividad, si lo vemos así, si fuéramos una fábrica de zapatos, ¿sí? Decimos, vamos ¿cómo se llama?, a sacar más zapatos en menos tiempo con la misma calidad, ¿sí? Aquí si somos una fábrica de desarrollo de software, lo que vamos a estar hablando es, vamos a sacar más funcionalidad en menos tiempo con la misma calidad. Entonces nosotros podemos estar pensando de que en algún punto pudiéramos hacer algo como esto. Que yo no tenga que esperar a que la versión 1.2 empezarla a desarrollar hasta que termine la versión 1.1, sino que, ¿cómo se llama?, yo puedo mucho antes empezar a trabajar la versión 1.2 y sin limitantes que esto tenga, yo puedo asignar equipos de trabajo para que se habilite lo que llamamos un desarrollo en paralelo. Yo estoy trabajando al mismo tiempo diferentes versiones que voy a comenzar a liberar. Y eso, ahí es donde yo logro mejorar la productividad de mi equipo de trabajo. Cuando hablamos de mejorar la productividad, por ejemplo, muchas veces encontramos el tema que me dice ¿cómo se llama?, un financiero. Mire,
¿para cuándo está el sistema este o la modificación que le pedí para tales y tales reportes? Okay, mire, yo tengo un equipo de trabajo de 2 personas y se lo voy a sacar en un mes, ¿sí? Con uno como gerente de tecnología le pudiera decir eso, ¿ok? ¿Sabe qué le dice el financiero a uno? Meta 4 programadores y sáquenmelo en 15 días porque la verdad me urge. Y entonces uno piensa que si fuera de soplar y hacer botellas, pues chévere, ¿verdad? Pero, o que poner 2 programadores en el mismo teclado, pues también, ¿verdad? Pero realmente este es el enfoque de una herramienta de control de versiones. Las herramientas de control de versiones me ayudan a cumplir con dos premisas. Uno, alinearnos a cronogramas y 2, mejorar la productividad. Y en ese punto, en donde cumplimos esas 2 cosas, el tema de control de versiones deja de ser un tema que normalmente está bajo el control de la gente técnica, si lo vemos así. Esto normalmente, el tema de control de versiones, decimos que es un tema que maneja el equipo de programación, de desarrollo, por ejemplo. Y lejos de ser un tema que va a estar administrando el equipo de desarrollo, esto es un tema de negocio que tiene que estar alineado a las necesidades del negocio. Y que entonces nosotros vamos a estar planificando qué funcionalidad vamos a liberar en qué versión del software y con qué recursos y si logramos cumplir con los tiempos que esto se necesita. Entonces, cambiamos un poco el paradigma. El tema de control de versiones deja de ser un tema técnico y se convierte en un tema, ¿cómo se llama? Ejecutivo y de negocio, ¿sí? ¿Okay? ¿Cómo lo logramos? A esto nosotros le llamamos un modelo para hacer desarrollo en paralelo. Desarrollo en paralelo significa que hay varias personas trabajando en los mismos programas al mismo tiempo, ¿sí? Y que, ¿cómo se llama? Y que mi tarea no va a ser tanto habilitar de que haya mucha gente trabajando al mismo tiempo sobre mis programas, sino que mi tarea número 1 va a ser integrar el trabajo de cada una de estas personas hacia áreas de integración o ramas de integración. Aquí entra un concepto que se llama branching. Las ramas o branching, o los branches, esto me ayudan a, ¿cómo se llama?, a crear áreas independientes de trabajo, que era una de las premisas que mencionábamos anteriormente, es crear áreas de trabajo seguras. Entonces, yo creo ramas de desarrollo por cada programador que me va a asegurar de que el trabajo de cada programador no se va a perder. Y el trabajo de cada programador, cuando se termine, se va a integrar hacia áreas de integración, como es esta rama de integración. Y en estas ramas de integración, cuando esto ya esté listo, pues se va a liberar hacia ramas de producción que pudiéramos pensar que ya son mis versiones, en donde yo voy a etiquetar cuál es la versión que estoy liberando, ¿sí? Entonces, comenzamos a ver que comenzamos a implementar N cantidad de posibles políticas de versionamiento, ¿sí? Basadas en mis estrategias de branching, ¿sí? Okay. Aquí hay un tema bien importante también en donde tenemos que saber, con base en ciertos estándares o nomenclatura que nosotros querramos tener, cómo vamos a nombrar una versión del software, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo le voy a poner la versión 1.4.1, pero esto implica que el número 1, el primer número, habla sobre el nombre de la versión, habla sobre la arquitectura en la que se monta un sistema. Por ponerles un ejemplo, esta va a ser mi versión que sirve para Android, y aparte yo voy a tener otra versión para iOS, ¿sí? Para toda la parte de ¿cómo se llama? De Apple y todo esto, ¿sí? Luego el siguiente punto es, el punto 4 es el release, es una evolución funcional de acuerdo a la planificación, o de acuerdo a la cantidad de iteraciones, o qué sé yo, no sé, ahí puede ser, eso es lo que va a significar el siguiente número. Y el último número va a ser, por ejemplo, un número que me sirva para identificar el número de errores o la cantidad de correcciones que se han ejecutado en la versión 1.4 y cómo ha ido evolucionando la cantidad de modificaciones por errores corregidos en esa versión, ¿sí? En la versión 1.4, y ahí comenzamos a evolucionar. Y este número se va a ir incrementando conforme vayan entrando nuevos errores. Entonces, tenemos una manera de nombrar versiones y saber en qué punto del tiempo vamos a liberar una versión que estamos planificando, ¿sí? Entonces, lo que les hablaba,
cuando nosotros ya tenemos una nomenclatura de versiones, una nomenclatura de la forma en cómo vamos a manejar los cambios, comenzamos a definir entonces la forma en cómo vamos a manejar las ramas. Las ramas son, como les mencionaba, es una estrategia que me va a servir para buscar aislamiento y que ese aislamiento en algún punto comencemos a integrarlo hacia áreas de integración. Entonces, hay diferentes modelos de aislamiento, por ejemplo, para desarrolladores, para equipos de trabajo, para un proyecto específico, para un conjunto de cambios, releases, qué sé yo, ¿sí? Y entonces hay diferentes estrategias que yo puedo empezar a definir de qué manera voy a utilizar los tipos de ramas que puedo implementar. Este es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Aquí yo tengo, por ejemplo, en este ejemplo yo tengo mi rama principal y yo voy a tener una rama para integrar el Release 2 y en el Release 2 yo tengo dos desarrollos, uno para ambiente gráfico y otro para temas que tienen que ver con acceso a datos, a las bases de datos. Y en cada una de estas ramas, por ejemplo, para ambiente gráfico, yo voy a tener una rama para el equipo 1 y otra rama para el equipo 2, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer con la rama de base de datos. Este es un modelo sencillo también. Hay otros modelos, por ejemplo, como este, que ya es un poquito más complejo, ya le meto más controles y, por ejemplo, yo digo, aparte de mis ramas, en este caso, las ramas del Release 2, no lo voy a enfocar tanto a ambiente gráfico y base de datos, sino que con respecto a las características que va a tener el software. Entonces yo pongo aquí la característica 1, la característica 2, y para la característica 2 aquí va a estar incorporando a trabajar a este señor Alex y a esta muchacha que se llama Kim, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se llama? Kim y Alex van a estar trabajando en la característica 2 que va a formar parte de mi Release 2 de integración, ¿sí? Y lo mismo por acá, que yo puedo tener un tema de corrección de bugs, que vamos a estar enfocados a cualquier bug que entre, se va a estar integrando en los bugs que se están corrigiendo en el Release 1. Entonces yo aquí tengo el bug 232, el bug 322, y así yo me voy. Y la idea es que en algún punto comenzamos a integrar el trabajo de todas estas ramas y comenzamos a promocionarlo hacia las áreas de integración, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? A eso se le llama merge, o el promover de una rama hacia otra, a esto se le llama merge. Entonces comenzamos a manejar diferentes políticas de la forma en cómo vamos a hacer ese merge también. Porque en algún punto yo tengo que hacer merge hacia dos ramas al mismo tiempo, o antes de hacer un merge de esta rama para esta otra rama, antes tuve que haber hecho un merge del tema de corrección de errores hacia el release 2 de integración, por ponerles un ejemplo, que tengo que liberar y que quiero que lleve toda la corrección de errores que se hicieron antes de que yo libere la versión que yo venía trabajando y que el equipo de soporte, por ponerles un ejemplo, ellos estuvieron corrigiendo errores. Entonces, aquí hay diferentes políticas que vamos a estar manejando para hacer los merge entre las diferentes ramas. Entonces, ¿cómo se llama? Esto, a las finales, ¿cómo se llama? Hay una cantidad de prácticas o políticas que yo puedo ir incorporando, ¿sí? Todo esto, en algún punto yo tengo que estar considerando diferentes tipos de ambientes. Si esto, yo quiero saber de qué tamaño es mi equipo de desarrollo, si en mi equipo de desarrollo hay diferentes coordinaciones de desarrollo, o qué sé yo, si yo tengo, ¿cómo se llama?, diferentes herramientas de desarrollo, que allá hay gente que trabaja en Java, otros que ya trabajan en .NET, otros que trabajan en COBOL, en algún mainframe, otros, y así, yo puedo tener N cantidad de ambientes de desarrollo, o aquellos cuates que trabajan únicamente para toda la parte para el desarrollo para móviles, y entonces hay diferentes herramientas con las que vamos a tener que interactuar, productos, la arquitectura, lo que les veníamos hablando, y la calendarización y los planes de trabajo que vamos a estar manejando. Entonces, con base en eso, sabemos qué tipos de ramas y con base en esas ramas, cómo vamos a manejar nuestros modelos de promoción, ¿sí? Con esto, por ejemplo, comenzamos a llevar un seguimiento de la planificación de versiones y qué funcionalidad podemos decir que incorpora cada una de estas versiones. Esta es una gráfica muy sencilla, en donde podemos ver, por ejemplo, que esta versión que nosotros manejamos acá, por ejemplo, esta que estamos viendo acá, tiene 3 solicitudes que están certificadas, una que está en cambio de estado, que están verificando que esto posiblemente va a pasar a otro estado, que era diferente del flujo que se manejaba, y 4, por ejemplo, que están liberadas. Esta que miramos acá grande, ahí dijimos que son desarrollos más complejos, que tiene 2 solicitudes
que están asignadas, 12 que ya están certificadas, 3 que están comenzadas y 2 que están en pruebas. Estos estados que estamos viendo acá, estos estados posiblemente son los que yo definí en mi modelo de control de cambios. Y de acuerdo a ese modelo de control de cambios, yo voy diciendo cómo va la evolución de la planificación de mis versiones y la ejecución, el cambio de los estados de mis solicitudes para en algún punto estar claro de que, por ejemplo, estas 3 que están comenzadas, estas 2 que están en pruebas y estas 2 que están asignadas, todas tendrían que estar ya certificadas para que yo pueda pasar a un estado deliberado, por ponerles un ejemplo, y ya se va a hacer la liberación de esa versión. ¿Sí? ¿Ok? Básicamente hasta acá teníamos, yo creo que estamos ahí más o menos en tiempo. Realmente yo quería mostrarles un brochazo muy general de lo que implica todo el tema de control de cambios y versiones. Y cómo se llama, y cómo yo hago de una manera ordenada ir, ir promoviendo todo lo que entra al equipo de desarrollo y cómo eso va a ir pasando por diferentes estados hasta que esto se libera a los ambientes de producción. Como mencionábamos, de una manera ordenada y de una manera planificada, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, David. Sí, tenemos varias preguntas. Las voy a ir leyendo y tal vez nos ayuda contestándolas. Okay. Dice, ¿cómo se puede llevar el control de las peticiones integradas con la herramienta de control de versiones? Esa es la primera pregunta. Ok, buenísimo. Súper importante esa parte. O sea, definitivamente yo no puedo pretender que un programador empiece a hacer modificaciones al software sin que yo pueda relacionarle una solicitud de cambio sobre esa modificación que le está haciendo al software. O sea, no se vale que me toque una línea de código si no me dice por qué lo está tocando. Y excelente la pregunta. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de integrar la parte de los cambios con lo que yo voy a estar manejando en las versiones que estoy modificando. Hay diferentes herramientas, muchas herramientas de lo que me sirven para el tema de control de cambios y versiones. Esa es una de sus características básicas, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Hay un producto que nosotros hemos manejado y que esperamos podérselos presentar en la siguiente capacitación que nosotros vamos a tener. Es un producto que mucha gente lo utiliza, se llama Jira. Yo no tengo nada que ver con Jira, no vendemos Jira ni nada por el estilo, pero lo hemos implementado en algunos clientes porque es un producto que en su calidad-precio pues es bastante accesible con respecto a todos los controles que me ofrece. Jira pertenece a una casa de productos que se llama Atlassian, y Atlassian también tiene otro producto que se llama Bitbucket. Bitbucket es una herramienta que me sirve para administrar repositorios de una herramienta de control de versiones que se llama Git. Git es casi que el estándar en temas de control de versiones, como herramienta estándar. Hay mucha gente que utiliza Git para casi todo. O sea, cuando hablamos de control de versiones, lo primero que a la gente se le viene son dos productos, o Git o Subversion. Son 2 productos open source. Hay otro montón de productos de control de versiones. Por ejemplo, nosotros hemos manejado uno que se llama ClearCase. Hay otro producto que se llama, que viene con Microsoft, por ejemplo, que se llama Azure DevOps. Antes se llama Team Foundation, por ejemplo, y también me servía para manejar todo el tema de control de cambios y versiones. Todos estos productos, por ejemplo, tanto el de, ¿cómo se llama? El de Microsoft, por ejemplo, este de Jira, todos lo que ofrecen es, dentro de su funcionalidad básica, hacer la integración entre los cambios y las versiones. De tal manera que cuando yo hago un checkout en un archivo que voy a empezar a modificar, lo primero que hace es que me pregunta por qué solicitud de cambio lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, sí hay maneras de manejar esa integración, ¿sí? Súper, muchísimas gracias, David. Tenemos otra pregunta de Azu y nos dice, ¿se puede incluir algún entregable adicional al código como parte de la versión? Definitivo. O sea, cuando hablamos del control de versiones, no es solamente la programación. Yo les mencionaba, por ejemplo, que la parte de control de versiones es como una máquina de tiempo, ¿verdad? Cuando yo regreso, por ejemplo, ustedes miran esa película de ¿cómo se llama? De Back to the Future, por ejemplo.
El muchacho viene y se va al pasado, pero y se va tratando de vestir de acuerdo a la época, ¿verdad? Algo parecido nosotros tenemos que manejar cuando manejamos versiones. Si nosotros decimos vamos a regresar a una versión específica, es porque yo voy a encontrar en esa versión documentos de requerimientos que me dicen cuál fue la funcionalidad que se trabajó en esa versión. Los programas que modifiqué, manuales de usuario y manuales técnicos, por ejemplo, de esa versión específica. Hay veces que yo regreso en el tiempo y solamente tengo programas, pero no tengo manuales. Entonces los manuales van por un lado y la programación va por otro lado, ¿verdad? Entonces, definitivamente los manuales son parte de lo que yo tengo que estar versionando. La otra importante también, por ejemplo, son los scripts de prueba que me ayudaron a certificar esa versión. Y cómo se llama, y con base en esos scripts, pues yo dije que salió esta funcionalidad con una cantidad de errores que posiblemente se van a corregir en otras versiones. Pero cómo se llama, pero yo ya tengo todos los scripts de prueba que me ayudaron a certificar esa versión. Por ejemplo, también todos los modelos y diagramas que yo pude haber hecho en UML, por ejemplo, para diseñar la funcionalidad de la versión que voy a liberar, ¿sí? Ok, no sé si ahí les respondí. Sí, muchas gracias, David. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿el modelo de control de cambios sería el mismo de las etapas del desarrollo? Puede ser. O sea, normalmente nosotros tratamos de, ¿cómo se llama?, de definir diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, yo voy a tener un proceso para manejo de incidencias, posiblemente diferente a un proceso para manejo de mantenimientos o desarrollos cortos, o para un proceso de manejo de proyectos. O sea, en cada uno yo tengo que meter una cantidad de controles. O sea, y posiblemente un proceso de manejo de proyectos o un proceso de manejo de solicitudes va a tener más controles, más estados que yo tenga que considerar, versus un proceso de incidencias, de manejo de incidencias, que yo tengo que resolver cosas rápido y no tengo que meterle mucha burocracia porque son temas que se necesitan liberar rápido, ¿sí? Y que son temas de horas, si lo vemos así, horas o días máximo, pero no que van a tener una duración como un mantenimiento o como un proyecto, ¿verdad? Okay. De acuerdo. Quiero invitarlos a todos los participantes a que puedan ingresar o escanear el código QR que aparece en pantalla para que puedan llenar nuestra encuesta sobre el evento. Desde ya agradecemos la participación de las personas que están ya colocando sus respuestas. También pusimos el link dentro de la sección de preguntas y respuestas por si se les hace más fácil ir al link directamente. Tenemos otro comentario que nos dice entonces, aprendí que las versiones se planifican, por ejemplo, al inicio del año. Puede ser. Sí, de hecho, por ejemplo, yo tenía clientes en donde, por ejemplo, ¿aló? ¿Sí me escuchan? Sí, estamos escuchando. Sí, lo estamos. Perdón. Por ejemplo, yo tengo clientes en donde, por ejemplo, ellos planifican, por ejemplo, durante el año, 10 liberaciones por mantenimiento, 3 liberaciones o 4 liberaciones por proyecto, una liberación cada trimestre, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Y las incidencias, pues es así, entran y se planifican y se decide en qué momento se liberan. Pero, por ejemplo, en el año, este cliente, él ¿cómo se llama? Él consideraba, ¿cómo se llama? Que para mantenimiento se iba a manejar, por ejemplo, una liberación mensual, ¿sí? Y acostumbraba a sus clientes, en este caso a sus usuarios, a que él solamente liberaba temas de mantenimientos a final de mes, nada más. O proyectos, él decía, ok, este tipo de proyectos que son más complejos, lo voy a hacer liberación de proyectos cada 3 meses, ¿sí? Que eran proyectos de larga duración y cómo se llama, y solo cada final de trimestre se liberaban proyectos y se acostumbraba al negocio a esa planificación y se acordaba con el negocio de esas planificaciones de cuándo se iban a liberar esas versiones, ¿sí? Okay. Perfecto, muchísimas gracias, David. Estas son las preguntas que teníamos. Si alguien tiene alguna otra pregunta, todavía podemos
recibirla para poder contestarla de una vez. Queremos premiar la participación que han tenido el día de hoy en nuestro webinar con todas las personas que han llenado la encuesta y nosotros normalmente estamos teniendo entrenamientos, ¿verdad? Y próximamente vamos a tener el entrenamiento de control de cambios y versiones que va a tener una duración de 8 horas y se da en 2 sesiones que van a ser el 8 y el 9 de julio. Y vamos a estar regalando un cupo, ¿verdad? Para que de los asistentes puedan participar sin ningún costo. Así que voy a compartir la ruleta para que podamos seleccionar a un ganador. Y desde ya agradecemos mucho la participación que han tenido dentro de nuestro webinar. Les va a estar llegando un correo electrónico donde van a poder ver la repetición, ¿verdad? Y poder consultar de forma exclusiva este webinar nuevamente, ¿verdad? Es un link que les llega, el cual solo pueden tener acceso por tiempo específico las personas que se inscribieron en nuestro webinar. Así que voy a compartir mi pantalla, la ruleta, para que la podamos ver. Y vamos a seleccionar a uno de al ganador de este día. Así que mucha suerte para todos. Y el ganador es Selvin López. Muchísimas gracias, Selvin, por tu participación. Nos vamos a estar comunicando contigo para poder inscribirte al curso y que nos puedas acompañar el próximo 8 y 9 de julio, ¿verdad? Así que cualquier duda que tengan sobre el curso que vamos a tener, la pueden enviar a servicios@bsci.net.gt y nuevamente agradecemos la participación de todos y nos vemos en una siguiente edición de nuestra sección de webinars de BSCI. Muchas gracias a todos. Muy amable, muchas gracias. Saludos. Adiós.